Listo, pues ya Bienvenida. estamos. Gracias por Gracias. aceptar mi invitación. Sí, gracias a ti por la invitación, más bien por el espacio. Déjame presentarte. Kat Lowman es facilitadora del proceso AMMK del Instituto de Alejandra Llamas y entrenadora y maestra de yoga. Nos hablará el día de hoy de la importancia de la respiración consciente. Eckhart Tolle dice que el idioma de Dios es el silencio y su interruptor es la respiración. Mm, qué lindo. Bienvenida. Gracias. Bueno, muchas gracias, Tati, por la invitación y por el espacio. Y se me ocurrió hablar sobre esto porque me parece que en este momento es algo que nos puede ayudar mucho y que nos puede aportar mucho con toda la situación que estamos pasando en general. Se escucha mucho sobre eh, que la yoga y que respire y que medite, pero en realidad no se habla tanto del por qué y el para qué, ¿verdad? De la respiración, cuáles son los beneficios de la respiración. Y he visto que muchas personas están ofreciendo diferentes técnicas de respiración, ¿verdad? Pero yo siento que tenemos que ir como a lo más básico, iniciando primero por entender qué es el beneficio de la respiración y segundo por empezar una relación con la observación de nuestra respiración antes de empezar a hacer alguna práctica de pranayama o alguna práctica que involucre la respiración, porque si no estamos bien conscientes de esto, si no tenemos una buena observación de nuestra respiración, podemos, en vez de estarnos ayudando, más bien incrementando Bloqueado. los problemas Ujú. que podemos estar tratando de combatir, Solucionar. de solucionar, exacto, como por ejemplo la ansiedad, el estrés, ¿verdad? Incluso para hacer ejercicio, por ejemplo, para poder tener un mayor rendimiento en nuestro ejercicio, tenemos que tener una buena conciencia de la respiración. El para qué, ¿no? Ujú. El El para para qué qué. lo estás haciendo. Porque generalmente estamos en este New Age de que estamos en el yoga, como tú dices, en el yoga, estamos en el ejercicio, que la conciencia, pero digamos, llegas a un punto en que ni siquiera sabes cuál es tu parte inconsciente y cuál es tu parte consciente, ¿no? Exactamente. Y en esa conexión hacer bajo la extensión de lo que está haciendo, cualquier herramienta que venga es valedera, ¿no? Ujú. Y digamos, dentro de las cosas que nosotros vemos también, como por ejemplo desde el coaching y todo, para trabajar patrones, para trabajar, no sé, comportamientos, creencias y cosas así, ¿verdad? A veces dentro de las herramientas que podemos tener es darnos un espacio, ¿verdad? Y ese espacio es para respirar. Cuando estamos a punto de reaccionar, nos Ujú. damos un espacio para respirar y entonces estar consciente de, ok, estoy respirando, pero o sea, ¿qué hago con esto, verdad? Ujú. Y lo bueno es darnos ese espacio, porque a veces ni tan siquiera, o sea, estamos respirando porque es automáticamente, ¿verdad? Y no sabemos, no tenemos una conciencia de cómo es mi respiración. Entonces, el solo hecho de parar y darnos un momentito para evaluar cómo estoy respirando, empieza a generarnos una conciencia sobre eso. Y yo siento que, digamos, en este momento es muy importante porque en general, con todo lo que está pasando, ya sea que el COVID, que la cuarentena, que hay mucha incertidumbre, ¿verdad? Hay muchas personas que han perdido su empleo, hay muchas personas que están como que no saben para dónde van a ir después de todo esto o qué es lo que va a pasar después, pero en realidad todos estamos así como, ¿y ahora cuál va a ser la nueva normalidad? ¿Verdad? Entonces esas cosas nos sacan mucho de balance de nuestra vida en general. Entonces, este, la respiración siempre es como la herramienta más accesible, que la podemos usar en cualquier En todo momento, momento. y la más poderosa también que nos puede brindar este espacio
de calmarme, de tranquilizarme, de pensar, ¿verdad? De tener un poco más de claridad hacia dónde voy o cómo voy a Ujú. accionar en vez de reaccionar ante esta Reacción. situación, ¿verdad? Ante estoy en cuarentena con toda mi familia en la casa y ya es como que no sabemos qué hacer porque ya tenemos demasiado tiempo juntos y ay, todo me molesta y entonces darnos este espacio, ¿verdad? Para respirar y realmente conectar con ese ser que somos, ¿verdad? Y abrirnos las Ujú. posibilidades, ¿verdad? Que siempre estamos hablando de abrir posibilidades y entonces, más allá de que la respiración es como lo que nos da la vida, por así decirlo, ¿verdad? Total. Todo empieza con una respiración. Salimos Con del una vientre, respiración. ajá, salimos del vientre de la madre y lo primero es a ver que el bebé esté respirando, ¿verdad? A Eso ver entonces, qué es. eso es vida. Entonces, más allá de que la respiración sostiene nuestra vida y todo el funcionamiento de nuestro cuerpo y nuestra mente, la importancia va mucho más profundo que eso, porque si tú te pones a ver de todos, por ejemplo, de todos los sistemas del cuerpo humano, todos, ¿verdad? Sistema nervioso, sistema circulatorio, digestivo, tegumentario, todos son los sistemas. El único sistema del cual podemos tener control consciente es el sistema respiratorio. Ujú. Y es el único que podemos tener control consciente y además el único que puede modificar el resto. Entonces Que se vea está interconectado con los demás. exacto, entonces mira el poder que tenemos en nuestras manos para poder nosotros este, cultivar nuestra salud en general, físicamente, fisiológicamente y mentalmente, emocionalmente. Lo tenemos con el poder de la respiración. Total. Entonces, esa es un regalo que tenemos en nuestras manos. Entonces, el cultivar esa awareness, ¿verdad? De nuestra respiración es, es, es un regalo que tenemos a la mano. Entonces, empezando por ahí, digamos, empezando desde lo más... Yo es que a mí, como fisioterapeuta, siempre he tenido mucha pasión acerca de cómo funciona el cuerpo. ¿Verdad? Siempre me ha encantado ver cómo funciona el cuerpo y qué pasa y todo. Y ahora, digamos, también añadiéndole lo de coaching, añadiéndole yoga, es increíble también cómo se conecta todo Es el con engranaje, respecto ¿no? a las emociones y los Ujú. pensamientos, ¿verdad? Y cómo una emoción, como un pensamiento nos puede generar una emoción que cambia todo nuestro sistema por dentro, ¿verdad? Que cambia todo nuestro cuerpo y cómo funciona y la reacción de estrés que podemos tener ante esta situación. Entonces es increíble cómo lo podemos manejar. Y es una Entonces, herramienta que la puedes evidenciar en minutos, ¿no? O sea, y sí, en segundos, por no decirlo más rápido, ¿no? en Es segundos. conectarte, saber que hay una respiración, la que nos enseñan, Ale, es la de cuatro tiempos. Y es prácticamente es como alivianarte todo esa corriente mental en la que estás y es aquietarte, ¿no? Aquietarte. Y Exactamente. la puedes evidenciar que en realidad es muy, muy, muy práctica. Y si lo vemos desde ese punto de vista, digamos, en lo que nosotros también aprendimos ahí es que para que una emoción se convierta ya como en este sentimiento fuerte, ¿verdad? Dura 90 segundos. Entonces Ujú. tenemos 90 segundos en donde nosotros nos podemos dar este minuto y medio para Espacio. respirar. Ok, vuelvo a mi ancla. La respiración yo la veo como que es nuestra ancla que nos Total. puede sacar, ¿verdad? Ujú, ujú. De esto que estamos sintiendo. Entonces, digamos, desde la parte, podemos respirar ya sea por la nariz o por la boca, pero definitivamente la nariz o sea, es la mejor opción, ¿verdad? Entonces, porque la nariz
nos ayuda a limpiar impurezas, nos ayuda a detectar partículas que pueden ir entrando, ¿verdad? Y se quedan entonces en la mucosa y nos ayuda a limpiar. Nos condiciona todo el aire que está entrando en nuestro cuerpo, entonces humecta y calienta el aire que está entrando. Aparte es el sentido del olfato es el que se conecta con el inconsciente ¿Sí? a nivel biológico. Entonces es una Incrementa, conexión total, ¿sí? prácticamente es total. Incrementa el sentido del olfato, incrementa el sentido del gusto también por la respiración a través de la nariz, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Bueno, mejora toda la eficiencia de la respiración, mejora y apacigua el rango de respiración, ¿verdad? Y nuestros latidos del corazón también, todo esto lo podemos Claro. controlar a través de la respiración y principalmente nasal, ¿verdad? Eh, entonces, si lo vemos desde el punto de vista anatómico, por ejemplo, y ahora que todo está como, vamos a ponernos fit y vamos a hacer, ¿verdad? ¿Cuál, ¿Cuál es yo te pregunto, cuál sería el músculo principal que tenemos que entrenar? Para la respiración, El músculo principal que deberíamos entrenar. el músculo, no sé, los pulmones. Bueno, los pulmones, si hablamos de la respiración como tal, mucha gente puede pensar eso, ¿verdad? Los pulmones, pero en realidad los pulmones no son un músculo, Ah, claro, ¿verdad? claro. De hecho, Sería. digamos, de los órganos como tal, así, digamos, el corazón es un músculo, ¿verdad? Pero Ujú. los pulmones no son un músculo. De hecho, los pulmones no tienen tejido muscular del todo. Entonces, el músculo principal que debemos entrenar para poder ayudarnos con la respiración y en realidad para poder ayudarnos en todo, porque incluso para poder ser fit y estar en forma, necesitamos entrenar el diafragma para Ah, poder ok. tener fortaleza en nuestra respiración, ¿verdad? Y de hecho, las técnicas de pranayama, cuando ya son muy profundas, entrenan toda la parte diafragmática y nos Súper. ayudan también a estar fit y a Mm, tener un abdomen fuerte y a tener ujú. muchísimo más control, digamos, a la hora de nuestra respiración y en nuestro cuerpo, tanto físicamente como internamente. Ah, ok. Entonces, el diafragma es el músculo principal que deberíamos entrenar todos. Ujú. Y si lo vemos desde ahí, y si nos devolvemos a cuando éramos bebés o cuando vemos un niño, ¿verdad? Yo eso lo veo en mi hija todo el tiempo, es una respiración diafragmática completa, ¿verdad? Es Cuando respiración se en te la infla la pancita. pancita. Ok. Ujú. Respiración de pancita, esa es como la respiración natural que nosotros Mm, deberíamos tener. Pero cuando vamos creciendo, ¿verdad? Y vamos haciendo la respiración muchísimo más superficial. nos Y entonces olvidamos. nos olvidamos de respirar porque no es algo que entrenemos. No nos enseñan a entrenamos. No tengo tiempo para respirar No, despacio. Tengo no, que hacerlo rápido todo. lo damos por sentado, toda la Sí. vida es muy rápida y entonces nos olvidamos de respirar y entonces empezamos a respirar con el pecho. Entonces estamos aquí Mm, y esta respiración ok. es muy superficial porque se queda, o sea, usamos menos de la mitad de la capacidad que teníamos realmente. Y entonces no estamos llevando oxígeno completo a todos las partes del cuerpo que lo estén necesitando y principalmente al cerebro. Entonces, cuando tenemos una buena respiración, tenemos una buena salud y tenemos una buena salud no tanto solo física, sino mental y una salud emocional también. Total. Entonces, esa parte es muy, muy importante. En la respiración, todo lo que es, digamos, todo lo que es en la inhalación, ¿verdad? Que es expansión, todo esto es nutre. O sea, desde yoga lo vemos que todo esto es para nutrir. Y en la exhalación, que es en la parte de la relajación, es para limpieza. No. Entonces, desde ahí lo podemos asociar. O sea, si yo estoy inhalando, me estoy expandiendo, me estoy elongando, estoy llevando oxígeno a todos mis músculos, al cerebro
y me estoy nutriendo de este aire que me está entrando, ¿verdad? Y a través en los pulmones, con toda la circulación que tenemos de la sangre, que hace toda la conversión del dióxido de carbono en oxígeno, nos está ayudando a crecer, por así decirlo, ¿verdad? Y luego en la Mm, exhalación, entonces el diafragma se relaja y entonces digamos, cosas. en la respiración, el diafragma, que es el que mueve los pulmones, porque los pulmones no son un músculo, cuando el diafragma se contrae, lo que hace es que elonga o jala, digamos por así decirlo, los Ajá, pulmones, ¿verdad? Que los pulmones están aquí en el pecho. ajá. Entonces baja los pulmones y los elonga para que toda la Mm, cavidad del pecho se pueda, digamos, ver. extender, Ujú. ¿verdad? Y entonces todo el tejido esponjoso de los pulmones se expande. Y después bueno, y mueve, digamos, los órganos para darle espacio a los pulmones para que crezcan. Cuando el diafragma se relaja, los pulmones, entonces los órganos vuelven a su posición normal, digamos, y los pulmones los fuerza a que como que se exprimen, digamos, y entonces sacan todo, por así decirlo, el aire. Pero entonces los pulmones no son en realidad como esos sacos airosos que pensamos que Ujú. son, sino que son un tejido esponjoso que lo que tiene es sangre por dentro que hace toda la, la, la transmutación, ¿verdad? Del dióxido de carbono en Ujú. oxígeno y que nos lleva y nos nutre todo el cuerpo. Entonces, esa es la importancia de entrenar el diafragma, porque entonces en el diafragma, si tenemos un diafragma fuerte, tenemos una respiración fuerte, tenemos un sistema inmune fuerte, Fuerte. tenemos más claridad de pensamiento, tenemos más control de nuestras emociones y todo esto se conecta, ¿verdad? Entonces, De hecho, hasta dejas de estar a nivel mental mucho, ¿no? Es más volverte a ese presente, es como un recogimiento de en esa respiración, se vuelve un poco más claro, amoroso contigo, dejas de estar en esta área muy mental, más bien estás en el sentirte expandida o el sentir que estás oxigenándote, es una práctica súper linda. claro, entonces nos ayuda muchísimo a enfocarnos, ya sea si Ujú, queremos hacer una práctica de meditación, por ejemplo, o una práctica de contemplación, la respiración nos ayuda muchísimo en eso. Entonces, por eso, antes de empezar una práctica de respiración, como diferentes tipos de pranayamas que hay, lo primero que tenemos que hacer es ser consciente de cómo es nuestra respiración y luego ujú. entrenar nuestra respiración diafragmática. Digamos, por ejemplo, yo eso lo hice un experimento durante mi embarazo, ¿verdad? Porque cuando yo empecé mi embarazo estaba haciendo mi certificación de yoga y una de mis preguntas para mi profesor, bueno, para uno de mis profesores fue, ¿y qué va a pasar en mi embarazo? O sea, va a llegar un momento donde mi pancita es tan grande que, que yo voy a empezar a respirar con el pecho, ¿verdad? Porque yo había escuchado que muchas mujeres embarazadas tienen dificultad para respirar al final, a los últimos Ujú. meses, ¿verdad? Entonces, él me dijo, bueno, vos has entrenado, ¿verdad? Y vamos a ver si puedes seguir entrenando de a poquitos, digamos, tampoco vas a hacer nada súper fuerte. Y vemos, a ver, en el transcurso de todo tu embarazo, cómo te va. Y la verdad es que yo no tuve ningún problema de respiración. Y eso que tenía una mera panzota. Tenía Las una mera personas que panzota. tienen la oportunidad de seguirte, hemos seguido muy de cerca todo ese desarrollo de tu embarazo y claro, verte con esa pancita haciendo los ejercicios, decía, Dios mío, por Dios, qué está haciendo? Pero claro, en la práctica se vuelve lindísimo porque te ayudas tú, le ayudas al bebé, el hecho de estar en esa conexión tuya del ejercicio y todo el tiempo con esta respiración consciente, profunda, viene a ser más que un regalo, más que una exigencia para ti. Sí, sí, la verdad es que fue muy bonito poder, porque también este, yo tenía como conciencia de hasta dónde puedo llegar, ¿verdad? También, hasta dónde mi cuerpo me permitía realmente hacer qué tipo de posición y Ujú. con mi respiración y demás. Pero entonces es muy bonito poder, o sea,
si entrenamos nuestra respiración diafragmática, tenemos un arma ahí súper fuerte que nos puede ayudar a traernos otra vez al presente, como tú dices, Ujú. al aquí y ahora, al voy a darme un tiempo antes de Donde, reaccionar. donde viene a darse todo ese campo de posibilidades, ¿no? Ujú. Donde dejas de pensar en ese automático todo el tiempo en el que te está dando los mismos resultados constantemente. Entonces viene a ser como volverte a ese presente, a esa presencia donde ya no ves solo una posibilidad, la que posiblemente siempre estabas viéndola, sino más bien vienes a esa conexión con ese internet, como digo yo, con ese tiempo cuántico en el Ujú. que se te presentan muchas ideas más y distintas y diferentes. Ujú. Digamos, si nos metemos un poco, digamos, desde la parte del coaching, por ejemplo, este, y enlazándolo con el funcionamiento del cuerpo, la respiración entonces nos ayuda a regular nuestro sistema nervioso, Ujú. ¿verdad? Entonces, el sistema nervioso, digamos, se divide en dos. Está la respuesta del sistema simpático, que es todas, digamos, eh, bueno, se conoce como fight or flight, ¿verdad? Que es como de pelea o vuela, ¿verdad? Y todas estas son reacciones del estrés, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con estrés, respuestas de estrés, es O del acá. instinto real o el del imaginario. Exactamente, ya Ujú, sea por una necesidad real, ¿verdad? Estoy en peligro, ujú. me tengo que esconder, No. ¿verdad? O necesito correr. Entonces, o me enojé y me exploté. O estoy Claro. sufriendo, o estoy estresada, o estoy con dolor, o lo que sea. Todo lo que sea de ahí se controla por el sistema de la respuesta simpática. Y luego está la parte parasimpática, que esta se conoce como la respuesta de rest and digest. Entonces es como de descanso y digestión, Ujú, ¿verdad? Y entonces en esta es donde nosotros podemos encontrar esta apertura, este abanico de posibilidades, ujú. ¿verdad? Entonces todos, como tú lo dices, ambas situaciones tienen su porqué, ¿verdad? Porque a veces sí necesitamos correr, a veces sí necesitamos, ¿verdad? O sea, aunque ya no es como la respuesta de a los tiempos cavernícolas que era porque viene un tigre detrás mío, ¿verdad? Pero Un digamos, mamut. exacto. Pero digamos, entonces eso es algo que todavía está en nuestro cuerpo, esta respuesta. Ujú, Entonces, cuando representa peligro o algo así, pues entonces esta respuesta está bien. Lo que pasa es que cuando tenemos una respuesta de esto, cuando es natural, por ejemplo, es por un momento, ¿verdad? Necesitamos correr por un momento, necesitamos escondernos por un momento, necesitamos protegernos por un momento y pasa ese momento, el cuerpo otra vez empieza a relajar y otra vez empezamos a estar normal. ujú, El problema es que ahorita ese león o ese mamut no existe, existe nuestra pareja, existe nuestros compañeros de trabajo, existe nuestra suegra, existe, ¿verdad? Existen muchas cosas que entonces no es que están ahí por un momento, sino que están. Entonces, si nosotros estamos todo el tiempo con este sistema activo, es donde se abre la puerta para todos los trastornos emocionales, mentales, enfermedades, etcétera, diabetes, ujú, arteriosclerosis, todo lo que nos causa, que son reacciones por mero estrés, ¿verdad? Que ujú. se convierten como que esto entonces es la respuesta normal, es estar tenso y estar, ¿verdad? Entonces, hay tres diferentes formas de respiración, por ejemplo. Entonces está la respiración voluntaria, que es cuando yo voluntariamente quiero hacer algo, entonces quiero hablar, quiero cantar, quiero soplar una candela, quiero hacer burbujas, ¿verdad? Eso cuando uno sopla así y Ujú, salen las burbujas. Voluntariamente yo estoy modificando mi respiración para algo, ¿verdad? Para ya. respirar con una mascarilla, porque estoy buceando o lo que sea. Después está la no voluntaria, que es todo lo que refleja estrés, dolor, Ujú, emociones, ¿verdad? Desde la parte negativa. Y está la respiración automática, que la respiración automática es todo lo inhalación y exhalación en la vida normalmente.
Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos bajo una respuesta constante del sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Que es el de la fight or flight, Ujú, esta respiración automática se convierte en la no voluntaria, o sea, la no voluntaria se convierte en automática. claro. Porque entonces ya estoy todo el tiempo en esa respuesta de que algo me está pasando, de que me tengo que proteger, de que todo el mundo está en mi contra, ¿verdad? De víctima o Es que lo que sea. prácticamente la respiración es el medio con el que llegas directamente al cerebro y tu cerebro sabe o estás en pánico o estás en miedo o estás en algún estrés. Entonces Exacto. empiezas a respirar y claro, tu cerebro sabe que estás, de tu forma de respiración sabe que estás en un peligro. Ujú. Entonces todo, o sea, aquí algo nos va a pasar, entonces empiezas, Exacto. automáticamente tu cuerpo empieza a Exacto. reaccionar más que accionarse. Exacto. Entonces esa respiración no voluntaria Ujú, se vuelve la respiración voluntaria, la respiración automática. Entonces nos damos por sentado de que esta es mi respiración normal. ujú, Entonces todo el tiempo estamos respirando en el pecho, estamos respirando deficientemente, estamos respirando superficialmente, estamos respirando, a veces nos falta la respiración porque estamos, nuestro cuerpo está necesitando tanto que llegue a los brazos y todo, ¿verdad? Porque ujú, tenemos que claro. correr, ¿verdad? Ujú, Según nuestro cuerpo, que entonces no está llegando la nutrición necesaria a los órganos que necesita llegar, ¿verdad? Y principalmente a nuestro cerebro, por ejemplo, ¿verdad? Porque entonces ya no todo se centra aquí, porque no, necesitamos cosas en las extremidades, porque y mira que el tiempo se ha prestado un poco para engancharnos en eso, ¿no? Porque, bueno, estás en las noticias o estás en el tema del virus. Entonces es como que estamos también propiciando el engancharnos en el tema para darlo como habitual, como sí, normal. Entonces estamos aquí, nos enganchamos en esto por mis miedos, por los miedos que tengo y, o sea, me engancho en esto exacto, y vuelve ese automático que tú dices, ¿no? exacto. Y lo Entonces, hacemos habitual. exactamente. Entonces, digamos, hay muchos estudios de psicología, por ejemplo, que dicen que las personas que tienen como algún trastorno, digamos, emocional o mental, va muy ligado con el patrón de respiración que tienen. Y Mm, desde el yoga, por ejemplo, eso se ve así. Entonces, porque el yoga hace una unión, digamos, entre la respiración y mi patrón o sea, entre mi cuerpo y el patrón de mi respiración. claro. Entonces, entre yo más tenga conciencia sobre mi respiración y pueda calmar mi respiración, que sea constante, que sea profunda, que sea tranquila, entonces mi mente probablemente también va a estar tranquila, va a estar relajado, mi cuerpo, me voy a sentir bien y entonces, ¿Dispuesta para hacer el ejercicio que le propones? exactamente, Oh, mira tú. exactamente. Entonces, eso más que todo trabajando en la respiración y ya en yoga, por ejemplo, ya haciendo como las asanas y demás, eh, si tienes una buena respiración, tú puedes aguantar la posición, porque con una buena respiración estás controlando también la parte mental que te está diciendo, estoy cansada, ya no quiero seguir, Mm, mm. no, esta posición está muy difícil, no, estoy cero flexible, nunca lo voy a Mm. lograr, ¿verdad? Se vuelve Entonces, todo un desafío que te puedas poner a hacer una oposición o otra posición. exactamente, entonces digamos, eso es como lo bonito del yoga, que no es tanto la parte física, sino tú te mides también hasta dónde está llegando mi mente, o sea, hasta dónde me estoy Mm. distrayendo o hasta Viene a dónde... ser como un termómetro. Sí, exactamente. Wow. Y por eso la respiración es muy importante en la práctica, porque es la que te da el ancla para regresarte. O sea, se cayó, no importa, respire y continúe. No logro hacerla, pues no importa, respire y continúe, pero en realidad es siempre la respiración es más importante que lograr la posición como tal, porque al final la respiración es lo que tú te vas a llevar cuando sales del mat. Claro.
Cuando tú sales Ujú. del, o sea, mientras tú estés Es en el, la clase haciendo la hora y 15 de clase que estés haciendo, tú estás en el mat y estás ahí concentrado, digamos. Pero una vez que estés afuera del mat, en tu diario, en vivir, en tu trabajo, en lo que sea, este, la respiración es, es tu práctica. claro, es llevarle a la práctica, ¿no? Entonces es lo que te ayuda a volver otra vez a centrarte, a volver a enfocarte, a volver a pensar antes de actuar, a mejor verificar antes de hablar, ¿verdad? Entonces esa es como la parte importante. Y la práctica de yoga viene a ser también más que en el tema físico, también viene a ser como esa práctica, ese gimnasio mental, ¿no? Exacto. En el que vas tomando estas ciertas pausas para volver a ti, para reconectarte. Y claro, se vuelve realmente un desafío en el que la práctica del mental, como tú dices, salir del mat, es más bien ahí poner todo ese ejercicio, toda esa parte, o sea, esa parte mental, para prácticamente llevarlo todos los días, a cada hora, a cada minuto, y que no se vuelve tan complicado cuando tú lo llevas a tu respiración. Ujú. Si bien es cierto, no haces el ejercicio, no haces la posición, pero haces el tema de la respiración, que es prácticamente lo que todo el tiempo estás conectado. Ujú, exactamente. Esa es la idea. Que no es, o sea, si logras, y ahí vas a ir logrando las posturas y vas a ir logrando todo, pero lo importante es vencer ese bloqueo, ¿verdad? Que te dice que cansado, que te dice, uff, no, nunca lo voy a lograr, y así, y aplicar eso en tu vida en general. Cuando te das por vencido, cuando te sientes no suficiente, cuando te sientes no importante, cuando lo que sea. Y es una buena práctica hasta para liberar pensamientos, ¿no? Exactamente. Porque cuando cultivas esta parte, te das este espacio también para observar, ¿verdad? Para observar qué está pasando en mi cabeza, y te das tiempo entonces para poder trabajarlo y para preguntarte si es verdad o no lo que te estás diciendo, Ujú, ¿verdad? ujú. Entonces, eh, entonces para cultivar, digamos, la respiración, lo más importante es la observación. Y entonces dentro de las técnicas que podemos hacer es simple y sencillamente eh, podemos empezar colocándonos en la postura de cocodrilo, ¿verdad? Que es esta postura boca abajo, completamente acostados en el Ujú. mar, boca abajo así, ¿verdad? Y esta posición, digamos, nos permite sentirnos, porque tenemos Claro. la presión, digamos, del piso cuando nosotros respiramos. Entonces podemos analizar nuestra respiración. Entonces podemos observar nuestra respiración y ver qué está pasando con nuestra respiración, cómo es nuestra respiración. ¿Cuál es la respiración ideal, Kat? Bueno, la respiración ideal, digamos, es en yoga, por ejemplo, tiene que tener cinco cualidades importantes la respiración, que sea profunda, Ok, ¿verdad? Y con profunda me refiero a que sea diafragmática, que no sea en el pecho. ok. Luego que sea lisa, ¿verdad? O así, smooth, o sea, que no se sienta como que se queda pegada en alguna parte en la transición tanto de la inhalación como de la Mm, exhalación. ok. Que sea igual, o sea, que la duración sea lo mismo en la inhalación como en la exhalación. Sin pausas. Exacto. Que sea Ok. el tiempo que yo dure en la inhalación es lo mismo que yo voy a durar en mi exhalación. Entonces, que sean iguales, ni que sea una más de la otra. Ok. Luego que sea continua, o sea, que sea un ciclo Ok. completo, continuo, ¿verdad? Y digamos, a veces cuando hacemos alguna práctica, digamos, como cuando hacemos esa de las 4 respiraciones o algo así, que hacemos un ciclo y lo aguantamos un ratito y luego volvemos otro ciclo, eso es otra cosa. Pero usualmente nuestra respiración normal debería ser continua. Así, inhalamos, exhalamos, Ujú.
Inhalamos, exhalamos, sin estar deteniéndonos en una o en la otra, Ok. ¿verdad? Y la otra es que sea callada, que sea Ujú. lo más Silencio. callado, silenciosa, exactamente, que sea Ya. silenciosa. Esas serían como las 5 cualidades de una buena respiración. Una respiración consciente. Ujú. ¿Hay, Una- hay ejercicios en el tema de yoga para principiantes, por ejemplo? Sí, digamos, esto es lo primero que hay que hacer. Primero, observar nuestra respiración, empezar a cultivar esa observación de cómo es mi respiración, cómo estoy yo respirando, ¿verdad? Y empezar a cultivar esa parte. Entonces, primero lo podemos hacer así, o nos colocamos en esta posición del cocodrilo para poder empezar a sentir nuestro abdomen como en contra, digamos, del piso y entonces ahí empezamos mira, sí estoy respirando, ¿verdad? Sí. Esa es una. Otra puede ser simple y sencillamente boca arriba, por ejemplo, nada más así como en Shavasana o así, nada más acostados en el piso, en la alfombra, donde quiera. Y igual, notar, observar cómo se expande mi abdomen y simplemente observarlo sin cambiarle nada, ¿verdad? Sin cambiar nada. Simple y sencillamente, desde un no juzgarme de cómo estoy respirando, voy a observar qué es lo que está pasando en mí. Porque tal vez hasta puede ser la primera vez que lo estoy haciendo. Claro. Nunca he pensado en, ay, No voy a ver cómo tienes voy a esa respirar. práctica. Exacto. Claro, y a mucha gente le pasa, porque a mí en ocasiones, al iniciar una sesión, por ejemplo, le pides que respire a tu cliente, ¿no? Ujú. Que respire, que se conecte, bueno, conectarme conmigo, disculpa, no sabía que tenía una conexión conmigo. Ajá, Entonces se exactamente. vuelve súper interesante eso. Entonces, esa es otra. Otra opción puede ser enfocarse en el aire que está entrando y en el aire que Ujú. está saliendo. Entonces me enfoco en la respiración en mis fosas nasales. Ahí entonces veo, ok. Y hasta puedo sentir, o sea, si tú te enfocas bien y hasta puedes cerrar los ojos y todo, tú puedes sentir la diferencia que hay del aire fresco que entra, que está Ujú. frito, con el aire Que sale. calientito que sale. Ajá. Y te puedes enfocar en sentir eso, en tu nariz. De hecho, todas las prácticas de hecho, la meditación, yoga, todos estas herramientas te sirven netamente con el tema de la respiración, ¿no? No puedes conectar ni puedes hacer ningún tema, todo va enfocado al tema de la respiración, porque eso te permite conectarte. Exactamente. Entonces, bueno, eso es otra. Y después ya, eh, cuando ya tengas bien como cómo estoy observando, vamos a empezar a entrenar. Vamos a entrenar mi respiración. ¿Y cómo hacemos para entrenar la respiración? Antes entonces de entrar a cualquier práctica de pranayama, que son las prácticas estas para respiración, Ujú. necesito tener una buena observación y necesito tener un buen entrenamiento de mi respiración que empieza por entrenar el diafragma. Porque ¿qué es lo que pasa? Que si tú empiezas a empezar prácticas de esta, digamos, de como esta, que es con uno Ujú. de las fosas y luego cambias a la otra o así, o agnisara, que es como mover el estómago, bueno, hay kapalabhati, hay un montón de Varias. diferentes prácticas que después pueden ver, pero antes de cualquier de esas cosas tenemos que tener un buen entrenamiento de mi respiración, una buena observación de mi respiración, porque si empiezas a entrenar con prácticas antes de poder ser, antes de masterizar esto, tu respiración normal, digamos, más bien lo que puedes hacer es exacerbar problemas. Ujú. Entonces, eso no es lo que queremos. La idea es más No, bien relajarnos, alivianarte. conectarnos, ¿verdad? Calmarnos, tranquilizarnos, darnos espacios. Entonces, lo que podemos hacer es, cuando ya entonces viste cómo está, observaste, ya más o menos sabes
cómo está tu respiración, tal vez tengo mi exhalación más larga que mi inhalación, ¿verdad? Y eso también quiere decir cosas. Si yo tengo una inhalación que es mucho más grande que mi exhalación, puede ser que entonces a la hora del, porque la exhalación es limpieza, ¿verdad? Puede ser como que me está costando dejar ir cosas. Mm. Mira, me está costando soltar el pasado, me está costando, no sé, soltar algo que me está haciendo sufrir, no sé, se puede ver de esa forma también. Y si al contrario, más bien es como mi inhalación está muy cortita, entonces, que no me estoy nutriendo, ¿por qué? ¿Qué es lo que me está Y haciendo es un momento, falta? y es un buen momento para cuestionarte también, ¿no? Ujú, Si todo lo que estás observando realmente es cierto. ujú, Si es realmente es lo ¿verdad? qué pasaría si tú dejaras de pensar muchas Sí, cosas. digamos, Claro, eso ya, si la práctica se si mi vuelve, inhalación está muy cortita, ¿en dónde no me estoy nutriendo en mi vida? ¿En dónde no me estoy llenando? ¿Qué parte de mí no estoy yo dándole la importancia, ¿verdad? ¿Será en mi pareja? ¿Será con mi familia? ¿Será a mi trabajo? ¿A mi propósito ujú, de vida? Yo qué sé. Entonces también se puede ver desde ese punto. Por eso es que todo está como entrelazado, así. total. Y es súper bonito este tema. Entonces, para poder entrenar el diafragma, después de que ya hacemos toda esta introspección y observación, podemos hacerlo acostados en el piso, ¿verdad? En posición así de como boca arriba. Y lo más simple que podemos hacer para empezar es con nuestras manos, colocar nuestras manos en el diafragma. ¿Y dónde está el diafragma? Para que quede bien así. El diafragma está, digamos, estas son las costillas flotantes, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Entonces el diafragma está justo aquí, porque el diafragma hace la división entre el pecho y el abdomen. Entonces el diafragma está justo aquí donde está todo el borde este de las Ah, ok. costillas. Esto es el diafragma. Ok. Entonces ahí estoy acostada en el piso y yo siento mi inhalación y siento mi exhalación, ¿verdad? Entonces Ujú. ahí primero distingo dónde está el diafragma. Segundo, entonces ya le puedo poner las dos manos como para hacer un poquito más de presión, ¿verdad? Y entonces yo conscientemente hago una buena inhalación y una buena exhalación. Después ya podemos pasar a usar otras cosas, como por ejemplo, digamos, en yoga hay unas bolsitas, hay unas bolsas que se llaman las bolsas de arena, Ya. ¿verdad? Entonces se pueden comprar. Una bolsa de arena pesa pesa unos 10 libras, que son como 4 kilos, una cosa así, como 4 kilos y un poquito más. Pero entonces, tal vez para una persona ponerse una bolsa de esas de 4 kilos, tal vez al principio es mucho. Y entonces, en vez de hacer un entrenamiento bueno, Claro. más bien estoy dándome demasiada presión en el diafragma y siento que no puedo respirar y más bien se puede sentir ansioso y más bien le puede dar todo lo contrario. ¿Verdad? Se Ujú. puede sentir ansioso, claustrofóbico, Mm. eh, ¿verdad? Entonces al principio vamos a empezar suavecito. Entonces incluso puede ser colocándose un, un Un blog, almohadón. ¿sí? Un blog de yoga, un libro que tal vez no sea muy Ah, claro. pesado, Ujú. ¿verdad? Yo tengo esta bolsita que es como de esas bolsitas que tienen como semillitas que son Ah, para ok. los ojos, Sí. que son Ajá. un poco pesaditas. Estas bolsitas son buenísimas también para iniciar, porque entonces te dan cierta presión, pero no son súper pesadas. Entonces puedes Ujú. empezar, ¿verdad? Y eso es como si estuvieras haciendo bíceps. Claro, ahí ejercitándole al músculo, viene a hacer, ¿no? Exactamente. Entonces, ese sería como tu pesita, ¿verdad? Que la colocas aquí en el diafragma y empiezas a respirar conscientemente. Y así haces unas repeticiones, ¿verdad? Conscientemente. Y después puedes hacer unas 20. Después ya retiras la almohadita o el libro o una bolsa de arroz de 1 kilo o una bolsa de frijoles de 1 kilo, lo que sea, te lo puedes Ujú. poner. Después haces primero respiras para ver cómo estás sin eso. Después lo colocas para hacer como el entrenamiento con el peso. Después ya lo quitas y vuelves a respirar y a ver qué es la diferencia que sientes.
Claro. ¿verdad? Y así vas aumentando, digamos, de tal vez un día usaste un libro, después ya puedes usar una bolsita de arroz de 1 kilo, después por allá ya puedes Ujú. usar otra cosa más que sea un poquito más pesada. Y si pudieran conseguir las bolsas estas de arena de yoga, que son ya con mucho más peso, entonces también. Y ya después, entonces tu diafragma está tan fuerte que ya entonces sí puedes empezar a hacer cualquier otra práctica de pranayama. Interesante. Súper Entonces es interesante. como ir Kat, al gimnasio para el claro, diafragma. pero una práctica, pero cuando tú empiezas a entrenarle al diafragma, vienes a quitar de esa respiración del automático que generalmente estamos, o que últimamente hemos estado en este tema de miedo, tensión y preocupados de una cosa, otra cosa, pero vienes a ser más consciente porque el músculo te obliga te invita a que tu respiración sea mucho más consciente, ¿cierto? Exactamente, Ujú. exactamente. Entonces entrenas, fortaleces el diafragma. Y al fortalecer el diafragma tienes una respiración más profunda y al tener una respiración más profunda le das más chance al cuerpo de que se recupere, de que se nutra, de que se Ujú. tranquilice y entonces aquella reacción automática que tenías, que era la de pelea, ya se pasa a la reacción automática normal, que sería una respiración ya más tranquila, más elocuente, Y de más hecho que el continua. mensaje del cerebro a los sistemas sea tranquilos, no está pasando nada. Pueden Exacto. cada uno dedicarse a hacer lo que les corresponde, Ujú. mientras todos vamos organizándonos, que viene a ser un mensaje directamente desde acá que no hay ningún peligro, que es Exactamente, directamente con la respiración. Maravilloso. Es una exactamente. práctica maravillosa, Sí, definitivamente. sí, así controlamos, o sea, nos ayudamos a controlar conscientemente Ujú. nuestro funcionamiento en general del cuerpo. Y entonces nos ayuda a la salud en todos los Total. aspectos, salud física, Se te salud oxigena la mental, sangre, salud, un todo. amplio beneficio. Ujú. Maravilloso. Entonces, básicamente eso sería así como explicado muy general, pero es como por qué es importante y la práctica es súper fácil, o sea, es simplemente observación y después ya poner un poquito de peso y después ya empezar con la observación sin el peso para empezar a ver Para que las veas la diferencias. diferencia. Ujú. Y después ya Totalmente. obviamente es continuar con la observación ya en tu vida diaria, ¿verdad? Porque entonces vas a tener más conciencia de que ya no estoy respirando aquí, ya empiezo a respirar Claro. aquí abajo y qué beneficios me da respirar aquí abajo, ¿verdad? Y eso Y vas acá y necesariamente ya dejas de tener tu atención, tu enfoque en el afuera, en el afuera. en el exterior, más bien vienes a centrarte en ti, en tu presente, a hacer un recogimiento para ti y viene a volverse esa práctica de que tu enfoque ya no es lo que está afuera, sino más bien es lo que está adentro para que la causa sea totalmente distinta para que tú puedas evidenciar que el efecto está siendo totalmente diferente, ¿no? Ujú, ujú. Es una conexión total. Sí, y si yo cambio, o sea, con solo cambiar ese patrón, cambio todo mi sistema fisiológico, Ujú. cambio mi ADN, cambio mis Total, pensamientos, cambio mis emociones, todo. todo. Entonces es súper, súper importante. Entonces, digamos así como a nivel de resumen, primero, cultivar, respirar por la nariz. Eso es Ok. una. Después, eh, aprender a observar y a reconocer mis patrones de respiración, ¿verdad? Cultivar y fortalecer el diafragma para respirar diafragmáticamente. Cultivar las 5 cualidades de la respiración perfecta, por así decirlo, ¿verdad? Luego, otra cosa es que, bueno, cuando ya hicimos el entrenamiento de ponernos el pesito y todo eso, ¿verdad? Después nos quitamos el peso y observamos cómo es nuestra respiración sin ese peso. Ujú. Y cuando estemos usando ese peso, la idea es que la respiración tiene que ser lo más relajada y sin esfuerzo posible. Entonces, así cultivamos que nuestra respiración en general en la vida sea relajada y sin esfuerzo.
Claro, ya no te cuesta tanto hacerlo de una manera, y lo haces de una manera natural, Natural, natural. exactamente. Ujú. Luego, enfocarse en la respiración en las fosas nasales y y luego también se puede hacer como una limpieza de las fosas nasales, pero bueno, ya ese es otro tema, pero es una de las cosas que se puede hacer también para ayudar a mejorar la Ujú. respiración, que eso, no sé si has escuchado como del neti pot o el neti, ¿no? Que No. es como una agüita salada que uno se echa, digamos, por uno de los, Ah, y y te limpias el fluye otro. por la otra. Ah, sí, Ajá, sí, sí. entonces te las echas por aquí, sale por Ujú, aquí, te ujú, lo echas por aquí, sale por aquí, y ujú, eso te ayuda como a limpiar toda esa parte también como para ujú. ayudarte a respirar más, te limpia todos los senos nasales y demás, pero bueno. Prácticas maravillosas que nos conectan con nosotros mismos y con en este hábito de volver a nosotros todo el tiempo. Ujú. Eh, mi Kat linda, déjales tus redes sociales, de pronto si estás haciendo algo en línea, si estás propiciando algún taller, algo, coméntales a las personas que nos escucharán y las personas que nos están escuchando. Bueno, la vez pasada hice una clase de yoga abierta, ¿verdad? Que era una clase detox Mm, para sacar todas las toxinas del estrés. Era una clase que salió bonita y probablemente como en tal vez el siguiente fin de semana o en 2 fines de semana voy a volver a abrir otra súper. para, para los que se quieran conectar por ese lo estoy haciendo por Zoom, pero de todas formas por el Instagram de Cat Loms, este, yo lo estoy anunciando para que se conecten. Súper. Que estén Entonces, en súper, eso. súper pendientes. Sí, y la idea es como empezar a trabajar esta parte de la respiración para que tal vez ya más adelante podamos hacer tal vez un taller Algo más. ya como para ver pranayamas y cosas así que ya sean como prácticas más puntuales de la respiración. Pero entonces primero trabajar La la respiración. Que eso nos respiración conecta básica. directamente. Exactamente, Gracias, mi exactamente. bella. Gracias por aceptar mi invitación. A las personas que se conectaron, gracias. Sí, Y por muchas favor, gracias. a tomar la lección tal y como nos enseñó Kat el día de hoy. Un abrazo para Bueno, todos y muchas linda noche. gracias, Gracias, mi Tati. Kat. Un Un abrazo. abrazo. Bye. Cuídate mucho. Gracias.